Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. 5 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Nos demoramos un instante nada más charlando con los compañeros de Que Vuelvan las Ideas, que nos cruzamos recién acá en el estudio, intercambiando, como siempre, buena onda, buena energía, ideas, información, y eso es lo que hizo que corriera un poquitito más la cortina. Estamos con ustedes hasta las 20, como siempre, en la Radio de las Madres, nuestra querida 530, 11 3200 0530 es el WhatsApp, escríbanos, nos encanta leer los mensajitos. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de economía, vamos a continuar hablando de, cuando decimos economía, decimos la crisis económica que está atravesando nuestro país, mucho de lo que nos pasa derivado de las decisiones que en materia económica ha tomado el gobierno de Javier Milei, casi todas, ¿no? Tienen y han derivado en una crisis descomunal, donde, bueno, sabemos que la industria está muy golpeada, están muy golpeadas las pymes. Hoy se conoció que están cerrando los kioscos típicos, kioscos de golosinas. Bueno, ni golosinas se venden en la Argentina. Hace unos meses habíamos hecho una nota al respecto, igual que hacemos siempre con relación al consumo de alimentos en general y de otros bienes de primera necesidad, y todo está sufriendo debido a, bueno, el parate que sufre el país en general, la pérdida de fuentes de trabajo. También vamos a estar hablando de lo que va a pasar esta semana, jueves y viernes, ya lo anticipamos, todos ustedes lo saben, hay sesión en la Cámara Alta. El jueves se trata ley penal juvenil, el viernes se trata la reforma laboral. Siguen adelante con el tema del FAL, que es este fondo vinculado con los futuros despidos de personal registrado en la Argentina, muy polémico, por cierto, porque no va a pasar otra cosa que desfinanciar las arcas de los jubilados y las jubiladas, bastante golpeadas también en este momento en el país. Tenemos mucho para hablar, como ustedes ven, y tenemos tiempo hasta las 20 para hacerlo. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, héroe del whisky Mastrangelo, ¿cómo estás? Hola, Andrea, recupero. Muy buenas tardes. Estaba pensando en... no sé por qué me trajo héroe del whisky, me trajo la película Whisky, ¿la viste? Sí, claro. Es de un compatriota tuyo. Uruguaya. Sí, espectacular. No recuerdo ahora el nombre del director. No. Lo vamos a buscar, pero si no la vieron, vean Whisky. Vean Whisky, vean 25 watts. También. Y vean El baño del Papa. Espectacular.
Pero bueno, Whisky es un peliculón, un peliculón. La verdad que genera un clima increíble. Bueno, nada, una digresión al respecto sobre el nombre de la canción, Uruguay, presentar a mi compañero Mastrangelo, y bueno, se hizo eso, a veces es así, ¿no? Es aleatoria lo que nos pasa cuando hacemos asociaciones, de momento, vino eso, me acordé de esa película. Bueno, ¿qué tenemos hoy aparte de, bueno, que también hablaba de la crisis la película, ¿no? Hablaba de la crisis, sí. Hablaba de la crisis. De otro momento, ¿no? Pero casi que las tres hablan de distintas crisis, ¿no? También tienen un clima muy onetiano. Sí. Me parece que Whisky sobre todo. Sí, y 25 watts casi que también. El baño del Papa no, el baño del Papa es otra cosa, pero también habla de una crisis en la que todos intentan salvarse de las formas más ingeniosas y no siempre funciona. No, puede fallar. Puede fallar. Ahí va. Bueno, contame qué otra cosa puede fallar. ¿Qué otra cosa puede fallar? Sí. La elección de autoridades del Senado, por ejemplo, ¿no? Donde Unión por la Patria quedó fuera. Bueno, en realidad ahí el oficialismo, vos viste cuál es el argumento que esgrime. O sea, el gobierno dice que Unión por la Patria se autoexcluyó. Claro, se le perdieron la tercera, siendo la primera minoría, le daban la tercera vicepresidencia. Exacto. Se supone que la primera minoría tiene que tener al menos la segunda. Al menos la segunda. La primera vicepresidencia, bueno, que la tenga el oficialismo, entra en la línea sucesoria de la presidencia. Digamos que, bueno, ponele. Sí. Pero la segunda debería ser para la primera minoría, cosa que Unión por la Patria sigue siendo. Con 25 senadores sigue siendo la primera minoría. Ni hablar comparado con lo que es Carolina Moisés, que ni siquiera la votó su compañero de grupúsculo político, el senador Andrada. ¿Qué había pasado esto con la elección de autoridades en otras aperturas de sesiones? Sí, bueno. Desde que gobierna Javier Milei, muchas irregularidades en la elección de autoridades. Y aún durante el gobierno del kirchnerismo, cuando, saliéndose de una cuestión que es tradicional, aquel famoso grupo A, que se quedó con la presidencia de diputados, ¿no? Sí. No, estaba viendo un título y por eso me distraje, porque leo, se adelanta el debate, acuerdo Mercosur-UE y la ley penal juvenil, y dije, acabamos de decir algo, bueno, pero esto queda para el jueves, tal cual estaba previsto, no veo que haya ningún cambio. Dice, la ratificación del acuerdo internacional se llevará al recinto este jueves, mismo día que se debatirá en Uruguay. Los otros temas serán modificaciones de la ley de glaciares y el pliego de Fernando Iglesias. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio, exactamente, tal cual. Sí, el tema de elección de autoridades también está en los títulos a esta hora. Y bueno, Patricia Bullrich un poco se mofó de esta situación, ¿no? Cuando después de dejar a Unión por la Patria sin cargos, podemos decir, así directamente, porque no ha quedado sin representación. Claro, pero sin un cargo en la representación de las comisiones del Senado, también, básicamente. Y ella escribió un comentario en X o en Twitter, como ustedes prefieran, diciendo ups. Qué gracioso. Sí, tal cual. Bueno, obviamente. Acuérdense, si salen a tomar algo por ahí, que Tostado pertenece a esta señora, no vayan. Sí, bueno, a ella o al hijo, no sé. O a alguien de la familia. Claro, al hijo. Sí. Bueno, la cuestión es que ella puso ups ante el título La libertad avanza, dejó el kirchnerismo sin autoridades en el Senado, y tuvo bastantes repercusiones esto, de parte de, obviamente, los que admiran o por lo menos obedecen las órdenes de Patricia Bullrich, diciéndole, que estaba domando al kirchnerismo. Eso le dijo Lorena Petrovich. Bueno, en fin, vienen por ahí los comentarios, pero un poco se mofaron, esa es la palabra que están utilizando los portales a esta hora, de los resultados de la votación de autoridades en el Senado. Y bueno, y estos son, por ahora, los títulos vinculados con ese tema. 18:14 minutos y estamos recibiendo una vez más en la vuelta completa al doctor Carlos Tomada, abogado, exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina. Hola Carlos, Andrea y Víctor los saludan.
en la ¿Cómo 530. andan? Acá, muy bien. Un gusto escucharlos. Qué suerte que pudimos charlar finalmente. Ay. Sí, sí, sí. Así es. Dale. Bueno. No, que se me complicó, pero... No, todo bien. Pasan esas cosas que estábamos como un poco persiguiéndolo a Tomada la semana pasada, que se estaba debatiendo la reforma laboral. Y bueno, y en diputados, y queríamos... Bueno, pero la verdad que el panorama, si bien ha cambiado, porque la reforma ya tiene el voto de las dos cámaras y hubo, bueno, una modificación que entendemos no cambiará el rumbo de la votación final. Bueno, el contexto es casi el mismo. Es más, tenemos más elementos para analizar, Carlos, porque tienen que ver con, podemos decir, la defección o la actitud de algunos representantes del pueblo argentino que están sentados en sus bancas y que dicen tener un origen peronista y votaron a favor de la reforma. Primero le quiero preguntar sobre esto, sobre cómo ve esta actitud y qué va a pasar, ¿no?, dentro del peronismo, Unión por la Patria, lo que es el Frente Nacional y Popular con esto, de ahora en más. Mira, yo creo que... No sé qué pasará de ahora en más. Me da la impresión que hay cosas que no pueden seguir pasando. Y de lo que estamos hablando es de que esta reforma laboral, que es una reforma dañina, inútil, vieja, antigua, que no resuelve ninguno de los problemas, solamente el tema de algunos empresarios, una ley que ha recibido todas las calificaciones posibles negativas, salvo el elenco estable, pero del oficialismo, sí, pero donde la curiosa circunstancia es que no se hubiera aprobado si hubiera sido por los votos del, llamemos, amplio movimiento nacional y popular, digamos. Si no los senadores no hubieran recibido las órdenes de gobernadores peronistas, me da la impresión que otro hubiera sido el destino de esta reforma. Sí. Y me parece que es muy grave. Entonces, bueno, supongo que habrá consecuencias, porque cuando uno comete hechos graves que dañan a la mayoría de la población, alguna consecuencia va a haber. En general, en la historia argentina se demuestra que hay consecuencias. Pero, claro, Carlos, unas son las consecuencias que puede tener en cómo elija más adelante el ciudadano o la ciudadana. Por ejemplo. Pero otras pueden ser consecuencias que tengan que ver con la vida partidaria, lo que va a decidir el peronismo. También. Yo espero, nosotros nos pasamos entendiendo, disculpando, queriendo hacer frentes amplios, y para hacer frentes amplios dictamos amnistías antes de los procesos electorales. Entonces, todos aquellos que hayan hecho cualquier cosa, así sea votar en contra de los principios que los llevaron a la banca, o dejar de lado, yo no digo las 20 verdades, pero aquellas cosas que son de la identidad de nuestra fuerza política, tanto del peronismo, del kirchnerismo, me parece, estoy tratando de ser elegante, pero me parece muy grave, y sí creo que es el tema primero que debemos abordar. La ley, analizar a este gobierno y sus diagnósticos erróneos ya está utilicemos la palabra de nuevo, sobrediagnosticado. Sí. Calificar y analizar esta reforma que ya está casi en marcha, también, porque ha habido mucho compañero, compañera, diputados, senadores que fueron a los medios, que hablaron, que trataron de ser escuchados, inclusive sabemos que ha habido discusiones internas y demás, pero bueno, lo que ha pasado, lo grave entonces es cómo se votó, pero también cómo se trató esta ley. Porque una ley de estas características, en cualquier país del mundo, se trata de otra manera.
se dialoga, se conversa, a lo mejor no se llega a acuerdos, pero a la luz pública hay un debate que ayuda a veces a que la ley esa no avance o sí avance, según esos debates, pero acá pasó exactamente lo contrario. Acá desde un primer momento se había decidido que esa ley tenía que salir a como diera lugar. Y si para eso había que conformar las comisiones como se le diera la gana, si había que meterla por Senado a pesar de tratar el tema tributario, si se hacía todo rápido, las sesiones cuando invitaban a los actores sociales, a las fuerzas de la sociedad, para hablar y tenían 4 minutos y 30 segundos y 22 microsegundos. Digo, un bochorno, agregados de último minuto. Después hablaban del Senado, de la Cámara, no me acuerdo, escribanía. Esa sí que era una escribanía absoluta. Pasaban y firmaban y seguían. Estaban hablando y ya estaban firmando el despacho. No habían ni terminado. Entonces aparece el artículo 44 de la licencia por enfermedad, que es una exacerbación que perseguía no sé qué fines, ni me importa, porque en la ley hay como 40, 50 temas tan graves como ese, pero la gente lo vio. La gente vio clarito cuál era el objetivo de la ley. Y eso generó mayor compromiso. Creo que se dio cuenta ahí pero ya estaba todo jugado. Ya estaba... Las reglas del debate en el recinto. ¿Cómo eso de votar títulos? Se votan artículos, no títulos, capítulos enteros, por sí o por no. Bueno, esta ley nace mal, es mala, no va a resolver ninguno de los problemas y creo que va a ser confrontada. Y creo que hay que asumir ese compromiso, que debe ser, no tiene que ser una ley que se vote el viernes que viene y se terminó. Yo creo que si la oposición, los que pensamos parecido, igual, similar, debemos tener una actitud clara de confrontación con esta ley, tanto sea en la justicia como en la calle, como va a ocurrir en los establecimientos. A ver, ¿o ustedes creen que no va a haber una conflictividad creciente a partir de los empresarios? Lamento, porque yo conozco buenos empresarios que no estaban de acuerdo, los empresarios que piensan que con esto van a alcanzar la ansiada estabilidad, previsibilidad, certidumbre, que se olviden. Yo creo que esto ellos están empoderados, ¿cierto? Y te diría casi que necesitaban esta ley para hacer algunas barbaridades dentro de la empresa. Pero bueno, les viene bien, querían tener una ley que confirmara que son los que mandan. Bueno, ahí la tienen. Frente a eso, Andrea, mira que yo trato de ir por lados más reflexivos, pero es que esta gente te saca de quicio, ¿no? Digamos, a ver, pasaron diciendo que era para generar empleo, que era para las pymes, pero es un inmerso, que por suerte está Caputo, que con su estilo provocativo dijo claramente que esta ley es la ley que necesita este gobierno, y sabemos lo que... Bueno, se enojó, los retó a los empresarios y les dijo: le hicimos una ley para a ustedes y no nos agradecen. Es así. Bueno, Carlos, a confesión de parte... Viendo un poco, ¿qué tal, Víctor Mastrangelo? Lo saluda. Sí. Viendo un poco Perdóname, hoy... la verborragia. Por favor, no. Es un gusto siempre escucharlo. Carlos, viendo un poco este panorama que usted plantea y que compartimos, uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera confrontar con esto en vistas a lo que puede suceder el año próximo? Y recuerdo unas palabras que decía usted respecto, haciendo un paralelismo
hace un tiempo atrás, entre el PRI y el Partido Justicialista y el peronismo, diciendo que ambos partidos surgieron para integrar a amplios sectores sociales en un enfrentamiento contra la oligarquía, y que el PRI ya había sido, en eso, es decir, quedó reducido a expresiones estaduales, menores. ¿No teme usted que el PJ pueda correr el mismo camino si no le encuentra la vuelta a esto? A ver, si me lo preguntás si yo me pudiera poner en analista, no sé, la respuesta tendría por ahí distintos sentidos. Desde mi militancia, yo espero que no, espero que lo que el peronismo y el kirchnerismo han significado en la historia social y económica de la Argentina tenga posibilidad de reflotarse, no las mismas ideas, sino los mismos valores. Y si no, la historia será impiadosa, digamos, no, es cierto que hace falta voluntad política, pero el PRI se fue diluyendo en sí mismo, digamos, aunque lo hubieran querido salvar, ya era tarde. Yo espero que de una vez por todas definamos conducciones. Me parece que se cortó. Ay, qué lástima. Temporalmente en lo que vos señalabas, y que podamos encarar este año ese proceso de reconstrucción, y el año que viene podamos ser una fuerza ya no de oposición, sino de alternativa. Carlos, se cortó un segundito cuando dijo definamos... ¿Cómo? Se cortó justo cuando usted dijo definamos... Y claro, yo no quiero definir. No, pero se cortó el aire, extrañamente. No. Bueno, pero yo le pedí que me cortara. Claro, definamos que... A ver, nos quedamos todos esperando. Y volvió el aire cuando ya terminó la idea. Autoridades, programas, referencias. Yo creo que no... Es tan brutal lo que está pasando desde el oficialismo que lógicamente tiene que aparecer la alternativa. Bueno, que le caiga el sallo a quien quiera agarrarlo, digamos. No voy a decir el bastón de mariscal para que no me encuadren, pero o me peguen con el bastón, como dice. Pero digo, a mí me parece que lo que estamos viendo, que lo que está pasando con nuestra relación obscena, diría yo, con Estados Unidos, lo que está pasando con el industricidio, porque no me vengan ahora con el crecimiento económico, porque cada vez que tienen un buen dato, atrás de ese buen dato queda el tendal de víctimas. Entonces, crecer económicamente para que cierren 300, no sé cuántas, 25.000 o 20.000 empresas, así no, claro, así cualquiera, digamos, cualquiera que tenga ese ánimo brutal, clasista, vengativo que tiene este gobierno. Entonces, me parece que eso es tan bestial que yo diría, tomando las banderas del peronismo, para significarlo, a propósito lo estoy haciendo, independencia económica me parece que es volver a una Argentina productiva, no una Argentina financiera y extractiva, ¿no? A mí me parece que soberanía política hoy en la Argentina significa antiimperialismo. Claramente antiimperialismo. Palabra que habíamos dejado de usar o creíamos que era de barricada estudiantil. No, nosotros tenemos... La Argentina hace 200 años que pelea para no ser colonia. Y va a tener que seguir haciéndole. Y se resignifica en eso. Y justicia social... ¿Qué tal si hablamos un poco en algún momento de la redistribución del ingreso? A mí me importa que crezca la minería y la energía a costa de lo que estamos viendo con estos, no sé si llamarlos desalojos, porque
con esta brutalidad de echar a la gente a la calle que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver? Bueno, frente a todo eso, alguien se va a parar. Ahora, Carlos, hablando un poco en general del futuro, del peronismo, de lo que está pasando, vemos que, bueno, es un momento de lo que podría definirse dentro de dentro de lo que es el mundillo peroncho, se están reproduciendo. Podemos pensar eso, pero hay tensiones, hay diferencias, se vieron reflejadas. A mí seguir utilizando esos lugares comunes es horrible. Nos estamos desangrando, ¿sabés qué? Me parece hasta faltarle el respeto a la frase que en algún momento tuvo sentido. Bien, hoy no lo tiene, hoy es grave esto. Hoy es grave, claro que es grave. Y hay que suturar bien, no diciendo no, bueno, tenía problemas, porque ¿sabés cuál es el problema? Que yo durante todo este periodo pre-sanción de la ley, yo decía, cuando hablaba en medios, que me preocupaban los gobernadores, pero que tenía que entender a los gobernadores, no lo justificaba, pero entendía que, bueno, la situación económica, que sí, hasta que hacia el final me parece que no es un problema económico, es que ellos piensan así. Basta, terminemos de dar explicaciones que nos dejan tranquilos, pero no. ¿O acaso el peronismo no proveyó de cualquier cantidad de cuadros al PRO? Sí. A ver, el otro día estaban sentados los 3 gobernadores con Santilli. Vengo, una reunión de compañeros era. Bueno, basta. Me parece que la gente se merece, no digo que la gente esté pensando en los términos que estoy pensando yo. Yo digo que el peronismo tiene, en todo caso, el desafío de dar una respuesta a esa foto. ¿Usted lo escuchó a Quintela, al gobernador de La Rioja, lo que dijo hace unas horas? No, tengo el corte porque en función de esto, ¿no? Sí, ahora lo compartimos. En función de esto, ¿no? De esta discusión y de lo que piensa cada uno, él dio su opinión y, bueno, por supuesto, lo están criticando y muy fuerte a Quintela por esto que dijo más temprano. Ahí lo escuchamos. Obviamente que el peronismo, digamos, una fuerza política que dejó girones en el camino, pero tenemos que asumir esa responsabilidad histórica. Totalmente, y hay que asumirla rápidamente. Rápidamente, porque este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027. Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda desde la Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. No voy a hacer cosas que después no enteremos, digamos, de que se quedaron no solamente con las Malvinas Argentinas. Digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme como lo estamos teniendo. Bueno, ahí está. A ver, los que salieron a criticar, él lo que quiere, porque salen siempre estos a criticar con que parece que es golpista, que no puede llegar, que la terminen. El 80% de los que lo critican a Quintela, ¿sabes qué? Avalaron, se hicieron los boludos con los golpes militares anteriores. Y en especial con los golpes contra el peronismo. Así que no estemos siempre pidiendo disculpas. Es lo que quiere decir, obviamente, cosas que después se explican. Y alguien puede discutir que si este gobierno termina su mandato, y ni hablar si tiene otro, el país que emerja va a ser un país que no vamos a conocer. Digo, yo tengo hijos y nietos, a mí me preocupa que el país pueda seguir en manos de esta gente. Bueno, eso no quiere decir que no estoy dispuesto a romper, la Constitución, las normas legales,
Vamos, que los que más hemos sufrido y hemos cuidado la democracia hemos sido nosotros. Así que no se pongan tan cuidadosos. En todo caso, traten, se los dijo el Fondo Monetario Internacional, traten de pensar en el daño que están haciendo, y Quintela lo que hace es avisar que si siguen haciendo este daño, la gente se va a poner nerviosa. Y si seguimos regalando la soberanía, nos vamos a quedar con un país que efectivamente nos vamos a conocer. Pues ¿qué es lo raro de lo que dice Quintela? Por favor. Bien. Por favor, no vengan a hacerse las víctimas, ¿cómo es? Desestabilizadores, nada. Acá nadie está pensando en golpe, no hay quién, no hay cómo, no interesa, queremos ganar, nosotros hemos tratado siempre de ganar bien en las urnas, lo volveremos a hacer, por favor, preocúpense por todo lo otro que dice Quintela, que es el país que están dejando. Preocúpense por eso. Bueno, el peronismo parece que no le están perdonando nada. Hace rato eso está pasando, Carlos, con los medios de comunicación, con las declaraciones, bueno, en fin. Lo lamento. Y bueno, también va a haber que hacerse cargo de eso. Andrea, ¿qué le vamos a hacer? Va a haber que hacerse cargo. O si llegamos al gobierno en algún momento y se tienen que tomar las medidas que vamos a tener que tomar cualquier gobierno que no sea del signo Milei. ¿Ustedes creen que cómo va a ser eso? No tenemos. Va a ser tremendo. Mira, te voy a poner un ejemplo estúpido. Y bueno, porque vamos a partir del subsuelo. Y claro, cuando haya una presidenta o un presidente nuevo, de cualquier partido, que no sea el de Milei, y diga, bueno, vamos a tener relaciones maduras con Estados Unidos. Nada más esa frase. Van a titular que ese jefe de gobierno es un comunista. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. ¿A dónde nos han ido empujando? ¿A dónde nos están llevando? No se va a poder hacer nada en la Argentina sin que sean crucificados. Preparémonos, por eso digo, en este año, fortalezcamos nuestras organizaciones políticas, sociales, que están cerca de la gente, escuchemos a la gente y preparémonos para una batalla electoral bien seria, con programa, animémonos a decir las cosas y con eso vamos a hacer alternativas. Si no vamos a hacerlas. Bien. Carlos, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Carlos Tomada estuvo conversando con nosotros. Se enojó, Carlos. Contundente. Sí. Me gustó. Totalmente, sí. Me gustó. Nadie está pensando en golpes, queremos ganar. Eso es lo que dijo Tomada a esta hora, ¿no? Porque, bueno, no hace falta mucha imaginación ni mucha destreza. Haces zapping y vas por los medios oficialistas que apoyan al gobierno y están con Quintela, dándole a Quintela. Porque ahí lo escuché mejor el audio. Y no dice que no debe llegar el gobierno. No, dice que si llega va a ser un desastre. Si llega, dice. Si llega. Si llega va a ser un desastre. No está diciendo no debe llegar. Ojo, después lo voy a volver a escuchar porque los cortes, están pasando cortes de Quintela y escuchamos todo el corte completo y estuvo muy bien. 18:37, ya volvemos. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien,
el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM 530. Colgué del vagón.
minutos. Bueno, estuvimos hablando con el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, ministro de Trabajo de Néstor, ministro de Trabajo de Cristina. Bueno, 13 años fue ministro, sí, ¿no? fue ministro 13 años durante todo el kirchnerismo. Hemos hablado con él en su momento de esto y bueno, largo y tendido. Yo te voy a decir algo, Andrés Recuperó. ¿Qué? Vos tenías por costumbre, Sí. fea costumbre, Sí. hacerlo emocionar. A Tomada. Sí. Y en varias Vos viste entrevistas que hoy me terminó porté, llorando. pero no bien, súper bien, más que bien, requete bien. La primera vez que hablé muy largo con Tomada fue hace un tiempo atrás, cuando yo trabajaba en la revista 23 y bueno, le hice una entrevista bastante larga y bueno, me acuerdo que habíamos ido con una cámara y bueno, hay algún registro de esa nota en algún lado. Estoy hablando de hace 10 años mínimo, más. No sé. Y bueno, y esa vez nos pusimos a charlar de Néstor y él se emociona mucho cuando habla de Néstor. Mucho, se emociona mucho, bueno, como un montón de gente. Néstor significó una bisagra, ¿no? Néstor, Cristina, en la vida del pueblo argentino, ¿no? Y no recuerdo exactamente qué hablábamos, pero de alguna manera yo le dije que a mí lo que me hizo... en su momento me impactó y me hizo como recalcular sobre lo que estábamos como es protagonizando como sociedad, fue cuando Néstor baja los cuadros. Porque para mí la verdad fue uno de los momentos más simbólicos e importantes. Hubo muchísimos más, ¿no? Pagar las deudas, en fin, pero ese momento fue muy importante en la comunicación del Proyecto Nacional y Popular y en lo que Néstor quería para la Argentina, ¿no? Y él me contó algo en esa ocasión sobre ese momento y bueno, y sobre otros después, y bueno, se emocionó mucho y también lo volvió a mencionar, también creo que le habíamos preguntado acá en una nota. Y hoy lo evitamos porque... Hoy lo evitamos, después otra vez se emocionó mucho, sí, también hablando con nosotros al aire, hablando de la hermana. De la hermana, sí. Así es. Bueno, le mandamos un abrazo a Carlos, seguramente tendremos ocasión de volver a charlar con él de este tema y de otros, pero sí era importante preguntarle por uno de los temas del día, que es de las declaraciones de Quintela, el gobernador, que bueno, dijo lo que piensa, y acá me quiero detener. Porque desde el macrismo, el mileísmo, lo que dijo ayer Macri con respecto a los pobres, ¿sí? Lo compartimos con ustedes. Es tremendo. Macri dijo que los pobres de ahora viven mejor que o igual que los reyes de hace 100 años. Ya hicimos las salvedades de hace 100 años, etcétera. Sobre las cloacas, la luz, exacto, etcétera. Sí. Y el transporte público. Ya había subterráneos hace 100 años. Bueno, pero Macri no se enteró. Pero lo que dijo concretamente es eso, ¿no? Que, bueno, yo lo tenía anotado por algún lado porque lo preparé para el programa de ayer. Los pobres de hoy viven igual o mejor que un rey de hace 100 años. Entonces, dicen cualquier cosa y estamos ante una comunicación que no está siendo... Yo no creo en la objetividad, y ustedes lo saben, no creo en la objetividad, no creo que podamos ser objetivos, porque ni siquiera la inteligencia artificial lo es. No. Si hay algo que no es la inteligencia artificial, es objetiva. Y si alguien la carga. No solo la carga, sino que está llena de errores y está llena de cosas tendenciosas. Si ustedes usan algunas de esas aplicaciones y ustedes le ponen esta respuesta es tendenciosa, lo que hace la máquina es decir... Pido disculpas. Sí. Prueben. No sé si lo hicieron. ¿Vos lo hiciste, Carlos? Sí, lo acepta. Lo acepta y dice, perdón, disculpas, no quise ser sesgada, bla, 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 bla. O sea, reconoce Tuki automáticamente que está sesgada. Entonces, si la máquina, para que la cargan seres humanos y supuestamente nos va a dar las respuestas que necesitamos a todas las preguntas y la información que queramos obtener, es sesgada, imaginen lo que nos puede pasar a nosotros los seres humanos. Entonces, los que comunicamos debemos partir de esa premisa, de esa base de que, bueno, debemos necesariamente, como comunicadores, acercarnos lo más posible al concepto de verdad, al concepto de, bueno, cuál es el acontecimiento, qué sucedió, dónde, cuándo, cómo, dónde. Y una vez que describimos el acontecimiento, bueno, ahí podemos opinar, podemos buscar otra mirada, podemos hacer miles de cosas.
Pero verdaderamente lo que está pasando es que todo lo que dicen los libertarios, lo que dice el macrismo, entonces es fantástico, maravilloso, y aunque sea aberrante nos reímos, ja, 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 todo ese chiste, y son cosas espantosas, y todo lo que dice el peronismo es monstruoso. Claro. Deplorable y cuasi delictivo. Sí. Bueno, el que no se da cuenta, ya está, sacándose las anteojeras, o bueno, reconociendo que están mirando por un tubito y que no pueden mirar a los costados. Los hechos de las últimas 48 horas, cuando Patricia Bullrich reconoce Totalmente, que lo de las licencias 44. fue un engaño para distraerlos y hacerles pasar el FAL y estafar a los trabajadores, se lo festejaban riéndose los mismos canales que ahora dicen que Quistela es un golpista. Bueno, lo mismo con el tema de las autoridades en senadores. Patricia Bullrich pone ups y no pasa nada. Ups. Entonces destruimos las instituciones. No importa que violenten el reglamento, no importa nada. Hacemos todo lo que queremos. Ahora, sale un gobernador, no lo voy a defender, ni mucho menos. Simplemente dijo lo que piensa, bueno, es lo peor que hay. Lo peor que hay. Dice Macri cualquier cosa y nada, todos se mueren de risa. Jaja, mira lo que dijo. Y después te ponen abajo una nota que dice soltero por Macri, ¿no? Soltero y sin ocupaciones, se va de viaje a no sé dónde. Gente, por favor. A España por no. Favor. ¿A dónde? A España no. A España no. No, parece que a España va Juliana. Así es. Bueno, 18:50 minutos. Vamos a recibir, hace mucho que no viene el estudio, y está hoy con nosotros Victoria Donda. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en La Vuelta Completa. Bueno, acá estamos. Victoria Donda está con nosotros. Hacía rato que no nos veíamos, sí, por teléfono, sí, bueno, verano, esas cosas, ocupaciones. Tobillo roto, todo eso. Muchos problemas socios tuve este verano. ¿Ah, sí? Sí, no sé, tengo que ver en el Feng Shui o en algún lado qué significa, ¿no? ¿Los en el huesos? Feng Shui. Sí, no sé, No pero sé, tobillo roto, después me agarró, miren lo que tengo, bursitis. Ay, eso es horrible. A mí me pasó una vez Me en el golpeé, codo. sí, me caí. Después de que me rompí el tobillo, me volví a caer, me golpeé el codo y se me salió el líquido y quedó en una bolsa. No, una cosa espantosa. Una cosa espantosa. Bueno, estamos con Victoria Donda, abogada, Todo el diputada día. del Parlasur, columnista de La Vuelta Completa. Vicky, tuve bursitis en el mismo codo. ¿En el codo serio? izquierdo. Sí. En unas vacaciones. ¿También en las vacaciones? En unas vacaciones en la playa, hace fácil, te digo, 12 años, lo que sufrí. ¿Te toca cualquier cosa? ¿Es un dolor? Aceite rosa. Sí. No, esa no la tengo, no la tuve nunca, por suerte. Es algo espantoso, además sentís como... No sé si Bueno, me dijeron que espere, yo esperé ya como un mes, me parece que sí, me lo van a tener que sacar, sí. Sí, está hinchado, sí. Sí. Bueno. Bueno, además de todas estas cosas que me pasaron, ¿pudiste descansar algo? Además de todas estas cosas, algo pude descansar. Bien. En el medio de que la realidad existe y que uno vacaciona no en burbujas, ¿no? Entonces, eso igual es bueno porque también es un espacio para conectar desde otro lugar con la gente a la que le pasan cosas. En un momento del país realmente muy complicado porque... Totalmente complicado, ¿no? No estaba dejando de pasar lo que va a acontecer entre el jueves y el viernes, que es finalmente la sanción de la nefasta reforma laboral, que te diría que habría que ponerle ley de casi esclavitud. De precarización es poco, sí, ¿no? Sí, precarización es poco. Sí, André, precarización es poco porque además este proyecto, y traje un análisis de uno de los artículos de los que no se ha hablado demasiado, avanza sobre el Poder Judicial. Sí. Y el avance es muy fuerte. Digo, no solo crea este fondo conocido como FAL, que se le escapó a Bullrich, bueno, con esto de las liquidaciones, que fue un error, con esto de las de que se te va a pagar o no las enfermedades, que fue un error, pasó de ser perseguido el fondo, que el FAL, entonces pudimos meterlo y nadie lo discutió, que es este fondo donde se van a destinar $3 millones, que es obviamente plata que le sacan a los jubilados.
¿no? Porque es 3 plata millones. de los... 3 millones. Es plata que le sacan a los jubilados y bueno, me parece que era uno de los temas que había que discutir, no se discutió, pero el otro, y no menos importante que este, es el de la reforma que lo que se conoce como el artículo 89, que debería llamarse disciplinamiento judicial, ¿no? No solo es una ley de reforma laboral, no solo avanza sobre los derechos de los trabajadores, sino que avanza, sin lugar a dudas, y barre con un principio fundamental. Primero, el de progresividad en cuanto al derecho laboral, que es un principio básico de nuestra garantía, de nuestras garantías jurídicas. Y luego, y esto también hay que plantearlo, disciplina directamente a los jueces. O sea, nosotros tenemos... ¿Qué es lo que dice este artículo para la gente que no está acostumbrada a litigar en causas judiciales y laborales? El artículo 89 establece la obligatoriedad para los jueces de las cámaras nacionales de apelación de ajustar sus fallos a la doctrina de la Corte. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a partir de la sanción de esta ley van a pretender que los jueces ya no sean más los encargados de aplicar el criterio de si es constitucional o no, que eso es un poder difuso que tiene la Corte porque está precisamente desconcentrado en todas las cámaras del país y no solo en la Corte Suprema. Bueno, en el momento de una mayor regresión en cuanto a la aplicación de los derechos laborales, la ley pretende establecer, casi como jugando a la mancha congelada, cuál es el peor momento para reclamar de un trabajador. Bueno, te congelo acá, que a partir de ahora los jueces tengan la obligación de aplicar el criterio de la Corte. Esto le quita libertad a los jueces, o sea, la libertad se está poniendo rarita, ¿no? ¿Es legal, como constitucional? No es constitucional. No es constitucional. Por eso el domingo Clarín tituló todo en manos de la Corte. Por eso el domingo Clarín titula eso, porque yo creo que se van a plantear muchas inconstitucionalidades y van a terminar en la Corte. Ahora, si la Corte hace eso, está... O sea, la Corte barre con todas las instancias. La Corte, se supone, lo que pretenden desde la ley es que el criterio de la Corte sea obligatorio. Vos ya no tenés, vos pasás a ser un empleado, no sos más juez. El juez no decide más si acá hay que aplicar una indemnización o no. El juez no decide más eso. El juez tiene que hacer lo que dijo la Corte. Lo que dijo la Corte en determinada situación, que significa ir para atrás en la actualización de las indemnizaciones. Sí. ¿Qué es lo que era el te capítulo plantea? que decía que eliminar multas, sanciones de cara a los juicios laborales. ¿Es en ese capítulo está donde está todo el tema? En el artículo 89, Claro. sí, es en ese capítulo. Sí. Es una violación a la jerarquía normativa porque ningún juez está obligado a fallar. No es obligatorio que los jueces fallen de acuerdo a lo que dice la Corte, es obligatorio que los jueces fallen en función de lo que dice la Constitución. Y la Constitución todavía tiene el artículo 14 bis. 14 bis, claro. Claro, pero además acusan a los jueces de, si no fallan, como dice la Corte, los amenazan con responsabilizarlos de mal desempeño. Y para eso está el Consejo de la Magistratura, que además también está creado por la Constitución. No, es inconstitucional por donde se lo mire. Esto se da en un contexto particular. El contexto es el caso Liva y la guerra de intereses. El caso Liva es un caso donde la Corte deja sin efecto los cálculos que la justicia ordinaria proporcionan. ¿Por qué? La justicia dice, bueno, vos hiciste el reclamo laboral hace 10 años, de acuerdo a toda la inflación que hubo, aplica los intereses de acuerdo a la inflación. La Corte, en el caso Liva, dice, no, todo esto no corresponde, toda esta indexación de intereses no corresponde, va la indemnización pelada. Con la inflación que hay en la Argentina, te pagan 5 años más tarde. Ahí, la en esa foto, va la indemnización pelada.
en esa foto es donde el gobierno quiere congelar los reclamos laborales de los trabajadores. El gobierno te puede decir, no va a haber más inflación en la Argentina. Las consecuencias es la indemnización licuada, absolutamente. O sea, y ojo que hay otra derivación de ese artículo que está leyendo Vicky, porque la Corte también sentó jurisprudencia en impedir los amparos colectivos, a partir de lo que pidió en su momento el defensor del pueblo respecto a las actualizaciones de la movilidad jubilatoria. Por lo tanto, los jueces también tendrían que decir si la CGT va y se presenta, no corresponde el amparo colectivo. Que venga Juan Pérez, que venga Rodrigo González, que venga... No sé en ese caso porque todavía no falló con respecto a este tema. Si le corresponde o no a los sindicatos el amparo colectivo. La Corte... Claro. Pero lo que está diciendo el artículo es que los criterios de la Corte son obligatorios. Claro, no te la Corte aplicó ese criterio para jubilado, para el defensor del pueblo, no para el tema de los gremios. Para un tema de representatividad colectiva. Faltaría para la representatividad colectiva. Yo te digo, si el criterio de interpretación es bien hijo de puta como están haciendo las cosas, también lo pueden aplicar. Porque si te dicen que en el caso de los jubilados un defensor del pueblo no puede presentarse, también te van a decir lo mismo en el caso de los trabajadores. O sea, lo que están haciendo a todas visas es inconstitucional, es casi cerrar el Poder Judicial. Lo que antes hacían con las botas, ahora lo están haciendo a punta de billetera y banel con el Congreso. Porque le quitan libertad a los jueces, y digo, no, tampoco que el Poder Judicial sea la panacea y uno los está defendiendo a capa y espada. Pero hay que ver qué pasa dentro del Poder Judicial en este momento. Y viste que el Poder Judicial es un poder un poco raro, pero bueno, me parece que a nadie le gusta que recorten tu criterio. O sea, ya ni siquiera sos una persona que puede aplicar su leal saber y entender e interpretar la ley. Tenés que aplicar a rajatabla lo que diga la Corte. O sea, te aplican una obligatoriedad que no existe, que no está en la Constitución ni en las funciones de ningún juez. Bien. Tremendo. Bueno, veremos. Todo indica que se va a judicializar la reforma laboral y bueno, este es uno de los puntos. Este es uno de los puntos que debería judicializarse. Hay muchísimos argumentos para rebatir este artículo desde la seguridad jurídica, porque bueno, al violar la Constitución... Sí. Barre con la seguridad jurídica, hasta que no pueden tratar a los jueces como empleados. O sea, uno puede gustarle más o menos a un juez, pero el juez tiene que estar dentro de su criterio libre para poder fallar. La regresión de los derechos, y además termina otorgándole el poder a un poder superior de nuestra nación que no tiene la Constitución, que es que la Corte no legisla. La Corte falla en casos particulares, y lo que falla la Corte no es obligatorio para los tribunales inferiores. Ese es un criterio inamovible, es un criterio básico de nuestra república, y esta gente se la está pasando por el culo. ¿Qué quieren que les diga? Muy buena información y está muy bueno lo que trajiste hoy, Vicky. 19:03. Estuvimos charlando con Victoria Donda en la última columna de Vicky en la vuelta completa. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado de este programa este año y el que pasó, no sé, no me acuerdo ya, el 24 o 25. Sí, 24 y 25. Ya es el segundo año. Bien. Bueno, Victoria. Bueno, se los va a extrañar a la tarde. Claro. Como oyentes, se los digo. Obvio, nosotros te vamos a seguir escuchando. Vamos a dar la media vuelta. 4 minutos pasaron de las 7 de la tarde, enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena.
Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Refaccionamos el Centro de Salud Presidente Perón. Renovamos la instalación eléctrica, reacondicionamos el sistema de gas, refuncionalizamos distintos sectores y colocamos un desfibrilador externo automático. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
allá de toda pena, siento que la vida es buena. Me encanta. Sí, obviamente, el lunes por la madrugada, Los Abuelos de la Nada. Este es uno de mis favoritos y el otro es Cosas Mías se llama, ¿no? Sí. Sí, Cosas Mías, Son me gusta cosas muchísimo. mías. Obvio, himno de mi corazón, todo eso, pero hablando de bursitis, me estaba por generar una yo sola. Casi me caigo. Bueno, estamos bien. Bueno, me quedé charlando un rato con Victoria Donda, muy interesante la información que nos trajo Victoria hoy respecto de este quiebre, ¿no? Constitucional, la independencia judicial, bueno, muy, muy interesante, un tema para seguir y que seguramente va a estar en agenda porque también, más allá de lo que estamos pasando en este momento, viene la batalla o la pelea judicial en torno a la reforma laboral. Nos están escribiendo al 11-3200-0530. Mira, Víctor, las muestras de amor y de cariño de nuestros oyentes hacia nosotros es hermosa, enorme, me está haciendo muy bien recibir todos los mensajes que me están mandando a mis cuentas por privado, @anrecupero, ya les dije ayer, sigan en Instagram y en X tengo el mismo nombre, anrecupero, ahí me pueden encontrar, porque bueno, todas las novedades, todo lo que venga de ahora en más, lo voy a poner en mis redes. Soy medio fiaca con las redes, pero ahora voy a tener más tiempo, voy a tener ocasión de usarlos un poco más, o por lo menos dedicarles más tiempo. Soy un poco fiaca y otro poco que me demoro. Si tengo que subir, hacer un reel o demoro, siento que estoy perdiendo el tiempo cortando cosas autorreferenciales, me pasa eso, pero hay que usar las redes para seguir la comunicación, para que no se corte, para que el canal esté activo. @anrecupero. Ayer ya muchos oyentes de La Vuelta Completa que no estaban en mis redes se subieron, en Facebook también, bueno, Andrea Recupero es mi perfil, pero bueno, ahí, vayan por ahí, también tienen el perfil de Víctor, que... El mío es Víctor Mastrangelo 1967 en Instagram, Víctor Francisco Mastrangelo en Facebook, X no uso, y si no, información 24/7, el canal de WhatsApp. ¿Pero cuántos canales? Canal de WhatsApp con información internacional que no van a encontrar en otro lado. Bueno, fantástico. Lo mío es muy básico, @anrecupero, es la abreviatura de Andrea, así que vayan por ahí, que ahí seguimos en contacto seguro y diario, totalmente. Gracias por el afecto. Muchas gracias, en serio, de verdad. Ahí, aparte los leo y me qué sé yo, me llenan de emoción, me llenan de alegría, porque como les dije el otro día, bueno, en mi caso, para mí, y de muchos otros comunicadores, entiendo que también la cosa es esa, ¿no? Es que se arme el canal y que exista el vínculo con los oyentes, con los lectores, eventualmente del otro lado, y que se produzca eso que se llama retroalimentación y de vuelta. A veces es mejor, a veces peor, a veces nos entendemos, a veces se picantea, pero bueno, está precioso y es muy lindo recibir el afecto, recibir el reconocimiento. Les estoy contestando a todos los que puedo, les he contestado. También acá estoy mandando corazoncitos a todos los que no quieren despedirse de La Vuelta Completa. Y bueno, acá también en el chat de YouTube hay muchas personas conectadas, hasta ahora un poquito menos que cuando arrancamos, pero todos están dejando buena energía, buena onda, y bueno, y palabras había leído uno que me encantó porque era muy directo, y ahora no lo estoy encontrando. Pero bueno, ya lo voy a encontrar dentro de un ratito, a ver si sigo subiendo. A ver, ya estoy llegando. Dale que radio. Ya llego. Bueno, no sé. Hay algún mensaje de amor así tipo te amo. O algo así, eso me encantó. Sí, me encantó. Que a uno le dice eso a la gente que le cae bien. Bueno, Mastra, dicho todo esto, pasamos la página de la autorreferencialidad y seguimos Vamos a la con información. las noticias. ¿Qué importa? Dale. Te voy a decir una cosa. Para que lo anotes en tu bitácora y lo tengas tanto cuaderno ahí. Que ya no sé a dónde. El mate. Igual todo tiene un sentido, Todo acá tiene un una sentido. cosa, acá otra. Sí. El mate no es solo una rica bebida.
El mate te puede salvar la vida. Depende de donde lo tengas guardado, digo yo, no sé, se me ocurre eso. Arriba de la mesa. Ah, rebotó ahí. Rebotó ahí. Rebotó ahí. Nací de vuelta, dijo el Yoruba. Tremendo. Dijo el Yoruba. Estaba tomando mate, entró una bala. Uruguayo tenía que ser, obviamente, para que el mate le salve la vida. Porque, tomando mate a las 12 menos cuarto de la noche. No, si era un italiano. Estaba tomando café, la quedaba, claro, pimba. Sí, la bala se la comía. Vamos a explicarle a los oyentes de qué estamos hablando. Una familia en Parque Guaraní, en un barrio Picantón de Montevideo. Tercer piso, sienten un estallido. ¿Qué mierda pasó? ¿Qué pasó? El vocabulario. Bueno, eso no te relajes. Eso dijo la familia. Sí, dijeron qué mierda pasó. Y claro, es lo primero que dice uno, estalla un vidrio en la casa. Yo dije, ¿qué mierda pasó vos? Dijo, así, ¿no? Se acercan, un agujero, claramente un agujero de bala. Dice, ¿qué pasó acá? Llaman al 911, que es la policía, empiezan a revisar, no encuentran nada. De repente, una de las hijas se mira así y ve en el piso el termo. Tirado en el piso del lugar de arriba de la mesa donde lo ven acá, en el piso. Va, lo agarra el termo y tenía un abollón y miran abajo de la mesa cuando viene la policía y encuentran la vaina de la bala. El hombre dice... o sea, le salvó la vida el termo. Hasta hacía 5 minutos estaba sentado ahí tomando mate. Y la bala pegó en el termo. Si no, se le pegaba al caballero. Así que ¿a qué se debía el episodio? Salva vida. Que el mate te salva la vida. Bueno, el mate si salva el hombre, la vida a la imagínate que a las 23:45 era. Si el hombre hubiera estado tomando un café después de la cena, ¿pero qué le querían robar? ¿Qué querían hacer? Nada, una bala perdida. Andaban a los cuetazos en el barrio. Y tranquilo el barrio, tranquilo, que te dije, el Parque Guaraní, un barrio Picantón. Sí. Andaban a los cuetazos y una bala entró. Bueno, a mí el mate me salva la vida a la mañana. Bueno, al hombre se la salvó a la noche. Porque bueno, me levanto y voy por el mate. Te digo que a mí, si la bala entraba a las 23:45 me mataba, porque a esa hora no estoy tomando mate ni de casualidad. Y eso que sos uruguayo. Pero ni de casualidad. No dormís. Pero si tomo mate a las 12 menos cuarto de la noche, no duermo. Claro, olvidate. Además vos tomás con yerba uruguaya que es fortona. Olvídate. No, nada que ver con la nuestra. No dormís. No, si no estás acostumbrado, incluso me ha pasado con gente argentina que no están acostumbrados a la yerba uruguaya, los convido con mate y les da taquicardia. Y sí. Así que no es lo mismo. Bueno, pero bueno. Volvemos a las noticias. Volvemos a las noticias importantes. Nos importan. Pregunto en serio, ¿nos importan? Sí, nos importan. Sí, un montón. Escuchamos hace un rato a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, comentando, ¿no? Cómo piensa él que va a ser el final del gobierno de Javier Milei. Y también tenemos declaraciones de Jalil, Catamarca. Buah. Que podemos decir estará y está en las antípodas de Quintela, por lo menos en su comportamiento con respecto a los representantes de la provincia de Catamarca en el Congreso de la Nación en relación a la reforma laboral. Apoyaron, ¿no?, la reforma laboral de Javier Milei. Vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que la reforma laboral, hoy lo hemos charlado en algunos momentos, una nueva era, con la inteligencia artificial, con la robótica. En el caso de su provincia, ¿en qué lo beneficia la sanción de la reforma laboral? Bueno, nosotros primero es muy importante porque nosotros junto con Gustavo Sáenz, Carlos Sadí de Jujuy, Marcelo Rego de San Juan, y Alfredo Cornejo de Mendoza y otras provincias que tienen como Figueroa y bueno, el TINEC Petróleo Santa Cruz, es muy importante la estabilidad de la macroeconomía, porque las inversiones en la minería son a muchos años, no es como sembrar maíz o sembrar soja. Entonces, estabilizar la macroeconomía, algo que lo habíamos hablado cuando Gerardo Zamora era gobernador, o sea, nosotros los gobernadores nunca gastamos más de los que entran, o sea, creo que eso está bien, hay muchos gobernadores que apoyamos, a nosotros nos favorece generar trabajo. Para eso sabemos que hay un camino difícil, supongamos ahora se está cambiando la matriz económica del país, estamos acompañando nosotros, supongamos, la industria textil, bueno, hoy hay que ser muy eficiente, digo, desde tener paneles solares, alta tecnología hoy. ¿De qué habla este hombre? No sé. ¿De qué habla? No sé, le preguntaron una cosa y se puso a hablar de otra. Le conviene la reforma laboral porque le conviene generar puestos de trabajo, o sea, es el discurso directo del presidente Javier Milei.
¿Qué pasó? ¿No? Porque el otro día esto se trató en diputados, ¿verdad? Ujú. Y acá tengo, ¿no? Los que dieron quórum y los que votaron. Aparte de los libertarios, Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, el MID, los tucumanos, los catamarqueños, los salteños, los misioneros. En el Senado no todos, ¿no? Sí. Distinguimos a Lucía Corpache de ese grupo. Y bueno, Santa Cruz. Santa Cruz. Garrido, que responde a Vidal. Votaron también. Votaron a favor, gente que se supone vinculada. Votaron a favor de una jornada de 12 horas, por ejemplo. Gente que proviene del sindicalismo, ¿no? Bueno, fue muy claro. La de financiación del sistema previsional. Fue muy claro hace un ratito. Carlos Tomada, refiriéndose a los gobernadores del PJ, dijo: con los gobernadores del PJ que apoyan al gobierno no hay un tema económico, piensan así. Sí. Piensan así. Lo acabamos de escuchar a Jalil recién. También dijo que Santilli se mostraba con ellos y que había gente que venía del peronismo que hoy estaba en el gobierno. Claro. Y también y lo reconoció como un verdadero problema y un tema que tiene que atender el peronismo y de manera urgente. Viene el tratamiento de la reforma laboral y vienen nuevamente medidas de fuerza. Vienen medidas de fuerza. Viene movilización, un paro que está llamando ATE y los sindicatos de 36 unidos, horas. Que integran la UOM, que integran los aceiteros y bueno, otra serie de sindicatos, más de 50 sindicatos. La CGT no se pronunció todavía. No, todavía no. Mañana tienen reunión, pero creo que tienen agendadas 2 reuniones, una mañana y una el jueves. Víctor, vos estás siguiendo muy de cerca el tema México. Correcto. Y la verdad es que ayer nos quedó pendiente conversar sobre esto y me parece que es un buen momento. Tenemos unos minutos ahora antes de la última pausa y me parece que bueno, está muy bueno que nos cuentes. Nosotros tenemos un audio de Claudia Sheinbaum que aseguró que están dadas las condiciones para que se realice el Mundial en el contexto en el que está México. Hoy está un poquito más calma la situación, pero es una calma sumamente tensa, porque se dan 2 situaciones a partir de lo que pasó. Bueno, no vamos a relatar, porque ya todo el mundo lo sabe. Rapidito, el asesinato del jefe Mencho, narco. después de un operativo en el que participaron. También murió el segundo. El Tolling. Claro. Exacto, eso fue al día siguiente. Sí. En el mismo día lo matan al Mencho en un operativo realizado por fuerzas de seguridad mexicanas con el apoyo de información de inteligencia brindada por Estados Unidos. A partir de ahí se desatan 2 situaciones de violencia. Primero, la venganza por la muerte de Mencho, pero a partir de la muerte del Tolling, como decías vos, y de que el hermano y el hijo del Mencho están presos, la pelea interna por la sucesión, que también es muy violenta. Estamos hablando del cártel más violento de México. Todos son violentos los cárteles mexicanos, pero el Nueva Generación, el Jalisco Nueva Generación, de los más violentos. El más violento. Y la sucesión adentro de estos cárteles es como las vemos en las películas. Exactamente. Exacto. Vimos muchas películas de eso. Exacto. Y bueno, no sé qué tanto se parecen, pero se acribillan entre ellos. Totalmente, se acribillan como mínimo. Claro. Entre 1989 y 2024 en México murieron unas 140.000 personas asociadas a la violencia no estatal. De ese número, de 140.000 personas, más de 70.000 se le adjudican al cartel Jalisco Nueva Generación, que además durante un montón de años de esos no existía, porque la presentación en sociedad, digamos, del Nueva Generación es en 2011, cuando asesinan en la localidad de Boca del Río a unos 35 integrantes de otro cártel, del cártel de los Zetas, más conocido, originariamente formado por coroneles del ejército, que actuaban primero como sicarios y después dijeron: tenemos los fierros, hagamos un cártel. Bueno, se da un enfrentamiento, asesinan a 35, pero además se da una particularidad a partir de la aparición de la Nueva Generación, que no es solo la violencia, como decías vos, los tiros, sino además la exhibición de la violencia. Son en Nueva Generación los que se caracterizan por colgar a sus víctimas de los puentes o filmarlos decapitándolos.
A partir de ahí se han encontrado decenas de fosas comunes con víctimas que pueden ser de otros cárteles o pueden ser gente que la utilizaron para una determinada gestión y después se la tienen que sacar de encima de alguna manera y no dudan en matarlos. Hay una gran preocupación de la FIFA, más allá de lo que dijo Sheinbaum del Mundial, porque digamos que el epicentro de este cártel, se llama Cártel Jalisco Nueva Generación, es la ciudad de Guadalajara, y ahí se van a jugar 4 partidos del Mundial, entre otros Uruguay-España juegan ahí. Hay mucha preocupación de la FIFA y va a tener algunas reuniones al respecto a ver qué hacían, pero veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Lo otro que se conoció... Vamos a escuchar el audio de Claudia Sheinbaum comentando esto. Una última pregunta, Presidenta. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. Fíjate que lo que sucedió, ahí hubo una serie de informaciones contradictorias porque se mostró un video respecto a que cuando se desató la violencia más fuerte, el día que se conoció el abatimiento del Mencho, circuló una información que se mostraba a través de unos videos de que Claudia Sheinbaum había sido evacuada a un barco de la Armada Mexicana en el Pacífico, frente a las costas de Sonora. Eso no se confirmó oficialmente, pero sí se vio un video donde aterriza un helicóptero en este buque, un buque que se llama Usumacinta, y se la ve descendiendo a Claudia Sheinbaum. Puede ser que sea cierto, puede ser que sea un video anterior, de otra oportunidad que haya visitado ese buque, y no hubo confirmación oficial de parte del gobierno mexicano de que Claudia Sheinbaum hubiera sido evacuada en ese momento, en el que murieron además 25 integrantes de las fuerzas de seguridad, y se cree que algunos más también, y que se atacó particularmente oficinas del Banco del Bienestar. Es algo directamente identificado. Ahora, ¿cuál es la posición de Estados Unidos respecto de esta crisis, de este conflicto? Porque vos comentabas que participó la inteligencia, pero después de los hechos. Hoy hubo una reunión entre el embajador de Estados Unidos y el jefe de seguridad, la persona que habló el otro día, que se emocionó cuando hablaba, que es el jefe de la Fuerza de Seguridad del Ejército mexicano, para seguir colaborando en esta materia, y surgieron algunas informaciones que la DEA le acercó al gobierno mexicano. Ojo, porque lo que dicen es que no fue inteligencia de la DEA la que participó en el abatimiento del Mencho, sino de la CIA. Recordemos que en Estados Unidos cada fuerza de seguridad tiene su agencia de inteligencia, aparte de la CIA. Pero sí, la información que le acerca la DEA dice que el cartel Nuevo Jalisco lo que había hecho en los últimos meses, en el último año, es desarrollarse en más de 40 países en el mundo, entre los que está la Argentina. Obviamente, ya hace tiempo atrás esa información fue pública. Un familiar del Mencho había puesto un 24 horas en Puerto Madero, pero bueno, era como un negocio secundario, porque en realidad... Qué barrio que eligió, ¿no? Claro, lo tenían escondido acá en la Argentina, y para entretenerse, mientras tanto tenía eso. 40 países de presencia, porque lo que estaba intentando el cártel era diversificarse, porque básicamente los precursores químicos originariamente los recibían de China para la fabricación de drogas sintéticas, fundamentalmente el fentanilo, y las prensas para las píldoras de la India. Habían empezado a tener problemas sobre todo con los proveedores chinos, porque China estaba apretando fuerte a la mafia local y le estaba impidiendo que comerciar. Entonces habían empezado a desarrollar en Europa y en otros países de Asia para conseguir los precursores químicos, y también en la India. Veremos qué es lo que sucede a partir de ahora, quién se queda con la sucesión. Se habla de la esposa del Mencho, pero habría algunos jefes intermedios que no estarían dispuestos a aceptar esta jefatura, y lo que se presume es que la violencia va a seguir no solo con las fuerzas de seguridad, sino ahora internamente dentro del cártel. Bien, excelente, maestra. 19:30, vamos a la última tanda de la vuelta completa. Esta es la tanda del café. Bantú. Y sí. Ojo con las balas perdidas. No, por favor. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada día.
Vos podés probarlo en tu casa o en la oficina. Es café de especialidad, tienen máquinas expendedoras de última generación. Comunícate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bueno, gente, de paso les cuento que pueden sumarse a la comunidad 530. ¿Cómo hacen? Bueno, es muy fácil. Entran a la página www.am530somosradio.com, ahí cliquean en Asociate o en el banner que lleva a la página principal de nuestra comunidad. Elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro y entradas a recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Si tienen dudas pueden escribir al 11 64 19 16 50 o enviar un correo a info@am530somosradio.com. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Nuevos asfaltos en San Eduardo. Finalizamos la pavimentación de un circuito que abarca las calles 24 y Rodríguez Peña. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Miguel Mateos, Perdiendo el Control. Qué vieja que es esta canción. 80s. ¿80s? Sí, debe ser de los 80, ¿no? Ahí Carlito siempre es el que nos salta con estas cosas. No me gustaba. A mí no me, o sea, no me gustaba, pero escuchaba. No, a mí no me gustaba tampoco. Pero bueno, pero ahora que pasó tanto tiempo, me gusta. Ahora me gusta. No digo que no me gustaba en cuanto a calidad y eso, sino ¿80 que y cuánto? No era la música que... ¿85? 87, bueno, 85. pero era la misma ¿Viste? época de, si no me 80s. equivoco, ahí lo tengo a Carlos, que me va a chequear porque tiene ahí el chequeador instantáneo, de Vasos y Besos, que era, yo escuchaba a los abuelos. Y Anterior bueno, debe ser. para mí debe ser 86, O por ahí. Vasos Sí, y o por Besos. ahí también. 83 Vasos Anterior, y Besos, un poquito anterior. bueno, ahí está. Pero no sé, había ahí como una cosa que si te gustaba Sumo o te gustaban los abuelos, bueno, tal vez no eras tanto de esto, pero bueno, después cambié, como habrán visto. Para todos los que dicen por qué escucho Calamaro. Bien, viene de ahí, viene de los abuelos de la nada. 19:38 minutos, tenemos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Nos dice Sergio de Las Heras que no nos está mandando sus milanesas. Ah, sí, nos mandó. ¿Qué estás comiendo? Panqueques. Opa. Panqueques. Perdón, ¿Qué? no distinguía. ¿Dulce de leche? Unos panqueques sin alusión a algunos dirigentes nos manda. Bueno. Sí. Y nos dice por acá cómo no nos vamos a querer y apreciar, son familia. Bueno, les mandamos un abrazo enorme. ¿Qué? Te habían pedido algo a vos, no te olvides. ¿Qué me pidieron? Que repitieras las redes. Ah, sí, recién chusmeé en YouTube, nos piden que repitamos las redes, @anrecupero. Así me encuentran, o Andrea Recupero en Facebook, @anrecupero en Instagram y en X. Exacto, y yo, Víctor Mastrangelo 1967 en Instagram, Víctor Francisco Mastrangelo en Facebook y Información 24.7, canal de WhatsApp con información internacional. Ahí también. Bien. ¿Por qué tardamos tantos años en pasar nuestras redes? No sé. Bueno, estábamos en cualquiera nosotros dos, ¿no? No Como sé. siempre. ¿No? Y sí, Vamos, un poquito vos. sí. Dale. Dale, vos. Exactamente. ¿Qué dice por acá? Marce de Marce y Mari de Delta, esa hermosa familia, la que conocimos en Ensenada personalmente. Nació Nico, mi sobri, 4 kilos 150, parto isleño, agradecidos a la vida. Dice que a él tampoco le gustaba. Sí. Bueno, les mandamos un beso enorme y seguimos añorando el budín de chocolate, de Mari. Que Víctor lo hizo una vez y le salió. Sí, pero no como el de Mari. pero después perdió la receta. Y no como el de Mari, además nunca salió como el de Mari. No era espectacular aquello. Ese y el de nueces pecan, creo que era el otro. Espectacular, espectacular. Nos dice Martín que no somos unos genios, mirá. Los queremos mucho, no pueden ser que les hayan... Bueno, ¿a dónde van? Los vamos a seguir. Ustedes son de las madres. Bien. Te mandamos un abrazo grande, Martín. Gracias por este mensaje de Martín y por todos los que son parecidos a los que manda Martín. Mis mensajes no valen, dice Javier. De Congreso, sí, disculpa si ya lo dijeron. No me enteré, ¿tienen nuevo horario para el programa? No tenemos nuevo horario. Estamos conversando con la radio, pero no tenemos nuevo horario para el programa, para los que preguntan a dónde siguen, etcétera, etcétera. Volverá el budín y será millones. Sí, volveremos. Vamos. Muy bien, ahí está, esa es la síntesis. Bueno, dicen por acá que nos quieren. Fernando Orellano, Fernando es luthier, sí, van apareciendo nuestros oyentes, pero del staff son ellos también, ¿no? Son parte del Se los va a extrañar, bueno. Sí, rastreen, Fernando de Burlingame nos manda un hermoso mensaje. Y bueno, acá Rosana nos dice que somos su programa favorito, que nos escucha siempre. No acostumbro a escribirles porque es más interesante escuchar que hablar, y no miro YouTube porque para mí la radio es radio, la que me acompaña. Mucha suerte, en lo personal espero escucharlos. Bien, los quiero. Susana de Ituzaingó. Nico de Salta también está mandando saludos y pregunta cuál es el nombre real del tal Mencho, por qué no se lo nombra con su verdadero nombre. Pará que ya te lo Sensacionalismo digo. o amarillismo. Compliquísimo. Se llamaba Nemesio Oseguera Cervantes. Yo también me haría llamar el Mencho.
Sí, me hubieran puesto Nemesio. Nemesio, tal cual, tal cual. Bueno, gracias Andrés y Víctor por su profesionalismo, calidez, buena gente, éxitos en esta etapa, nos dice Gus de Villa de Lina, y nos pide que pasemos la cortina vieja de Te irás y pegarás la vuelta. Mañana la pasamos. Es el bolero que nosotros dejamos las guitarras nada más porque el bolero Machirulo en algún momento lo sacamos y bueno, bajan, que es nuestro cierre. Vamos a cerrar hoy un poquitito antes, así también lo escuchan porque lo estaban pidiendo. No sé, ¿lo estamos poniendo bajan al final? Sí, lo estamos poniendo. Lo que pasa es que, bueno, que a veces entregamos tan al filo que no entra. Bien, hoy vamos a entregar un toquecito antes si podemos. No tengo redes, Andrea, pero ayer... Bien, bueno, gracias, Leo, por tu mensaje. No puedo leer algunas cosas, por favor. Les mando abrazos y besos a todos, de verdad. Ya nos estamos extrañando. Bueno, ojalá nos reencontremos pronto. Gracias por todas las tardes compartidas. Seguramente que sí. Hay miles de mensajes, todos los vamos a contestar. Los que no leí los vamos a contestar con corazoncito, como hicimos todos estos días y como solemos hacer. 19:43 minutos. ¿Algo más querías decir vos? Nada más, muchas gracias a los oyentes. Sí, muchas gracias a los oyentes, nosotros también los queremos mucho. Nos llenan de cariño, nos hace bien, de verdad, nos hace bien. Nos pone de buen humor. 19:43 minutos, vamos a la columna de nuestra querida compañera Eva Kutsovitis. María Eva Kutsovitis es ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta Completa desde el 2020, creo. Sí. Hola. Desde entonces. ¿Cómo estás, André? ¿Cómo están, Víctor? Bueno. Bien, y voy a decir una cosa que no sé si alguna vez la dijimos sobre Evita, pero vale la pena porque el público se renueva. Evita está acá no solamente porque es nuestra amiga, sino porque Eve dijo, la escuché hablar a esa chica, sería bueno que estuviera en la radio, y ahí nosotros la fuimos a buscar. No, fue así. Eve la escuchó y entonces me llamó y me dijo, ay, qué fantástica la nota que hiciste, porque habíamos hablado con el tema de la falta de agua en los barrios carenciados. En los barrios populares. Exacto, era la época de la pandemia, en donde la única medida posible era el distanciamiento social y reforzar las medidas de higiene. En los barrios en donde no hay agua, eso era imposible. Así que en esa época hablábamos mucho sobre ese tema. Claro, y vos proponías el tema de los tanques. Exacto, en cada hogar un tanque. Ahí está. Y a Eve le pareció fantástico, le pareció maravilloso. Ella siempre estaba ocupándose de eso. Y no era que se ocupaba intelectualmente de eso. O sea, ella tomaba las riendas del asunto y todo lo que podía llevar a la acción lo hacía. Por eso, bueno, juntaba zapatillas nuevas, juguetes nuevos para los pibes, bueno, y hacía todo lo que podía. Muchas cosas no se conocen de todas las que ha hecho Eve para colaborar con los barrios populares, con las villas, con la gente, con los pibes que no tenían útiles, acceso a la escuela, bueno, y además le encantaba, y sobre todo en la última parte de su militancia, charlar mucho con los jóvenes y buscar cosas nuevas. Estaba siempre escuchando la radio, y a veces dos al mismo tiempo, la 530 y otras radios. Y sí. Y bueno, escuchó a Evita, y después vos hablaste con ella y creo que te invitó a la plaza. Sí, y después Víctor me convocó formalmente y desde entonces, desde el 2020 que venimos acá 5 años completos dando la vuelta. Dimos 5 vueltas. Dimos 5 vueltas completas, un montón. Y siempre, Eva, con una seriedad, siempre con una información de primera calidad. Lo digo siempre, no es hoy porque estamos cerrando esta etapa de la vuelta completa, sino que la verdad que siempre te lo agradecimos y te lo dije muchas veces al aire y bueno, y una vez más vale la pena. No, la verdad que bueno, para mí fueron 5 años hermosos de compartirlos con ustedes, André, Víctor, todos quienes nos acompañan en la radio, hermosos de verdad. La verdad que venir todas las semanas a charlar un ratito es algo maravilloso, a charlar un poco de la ciudad, que a veces que nos traes toda la película que no está en ningún lado. Y se habla bastante poco, ¿no? Cero se habla.
Bueno, también Macri no habla mucho, Jorge. No. Digamos que no es un hombre de facilidad de palabras, ¿no? No, y cuando habla, exactamente. Y cuando habla. Pero bueno, me parecía importante en esta oportunidad poder justamente hablar de cómo va a impactar esta reforma laboral que se viene discutiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Porque la verdad que en las redes lo he visto a Jorge Macri aplaudir el avance en la sanción de la reforma laboral cuando en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país, la desocupación superó el 6%, 6,3%. Y hay un dato para mí muy importante, que es que las más castigadas en términos de desocupación somos las mujeres y quienes vivimos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires hay una subocupación que afecta a más del 8% de la población activa, que es otro dato muy relevante. Bueno, la realidad es que el 58%, casi el 60%, 6 de cada 10 de quienes no tienen empleo en la Ciudad de Buenos Aires somos mujeres. Y lo primero que uno se preguntaría es, esta reforma laboral, esta modernización laboral, como quieren llamarla, ¿qué nos propone para reducir esa brecha de género laboral que tenemos entre tantos distritos en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad es que yo no he encontrado absolutamente nada. Cuando nosotros miramos la desocupación en términos territoriales, vemos que en el sur de la ciudad hay más de 7% de desocupación, 7,4% para ser exactos, y por supuesto que este valor es bastante superior al promedio general de la Ciudad de Buenos Aires, que está en 6,3%. Bueno, la verdad es que también es absolutamente falso que esta reforma laboral vaya a facilitar trabajo con plenos derechos a los más de 100.000 porteñas y porteños que hoy se encuentran desocupados. Y entre los ocupados, otro dato que para mí también es muy llamativo, hay un 30% que se encuentra en la informalidad. Es decir, que más de 1 de cada 4 trabajadores en la ciudad más rica del país no tiene plenos derechos laborales. Bueno, ¿cuáles son las actividades fundamentales en la Ciudad de Buenos Aires? Y me parece que también es otra clave un poco para poder pensar. El 73% del empleo porteño se concentra en servicios. Después viene comercio con el 14,4% y después viene la construcción con el 12%. Por eso, la mayoría de las y los trabajadores de plataformas se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, porque es una ciudad dedicada básicamente al sector de los servicios. Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana son los que concentran la mayor parte de trabajadores de plataforma. Bueno, ¿qué pasó con los trabajadores de plataforma? La verdad es que los datos más recientes, no hay información oficial, pero hay muchísimos estudios que muestran que la cantidad de trabajadores en aplicaciones, como por ejemplo la aplicación Rappi, se cuadruplicó a nivel nacional. En el 2024, fines del 2024, Rappi tenía aproximadamente 43.000 trabajadores. En noviembre del 2025, un año después, pasamos de 43.000 a 150.000. Bueno, si la ciudad y el AMBA concentran aproximadamente entre el 65 y el 70%, estamos hablando de 100.000 trabajadores de plataforma en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Y por supuesto que hay una relación directa entre, por un lado, el aumento de los trabajadores de plataforma y, por otro lado, la destrucción del empleo asalariado registrado y la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario. Desde que asumió Milei, entre el 2023 y el 2025, son datos que ustedes han dado muchísimas veces a nivel nacional, se perdieron más de 300.000 empleos formales. Y la verdad es que las plataformas actuaron como una especie de amortiguador. Son una especie de empleador de última instancia en un esquema, además, de cero derechos. Bueno, ¿qué propone la reforma laboral para las y los trabajadores de plataforma? Bueno, acá ni siquiera los incluye en la categoría de trabajadores. Bueno, en el caso
del trabajo de plataforma, fenómeno típico de la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Lo que hoy observamos es una especie de saturación de la oferta, o sea, la base de los trabajadores de plataforma creció más de un 250%, es decir, hay una especie de hipercompetencia en donde tenemos un gran número de trabajadores que lo que hacen es disputar una masa de ingresos que en términos reales es cada vez más pequeña. Cayó, claro. Exactamente. Cayó el consumo, cae. Totalmente. Y hay una secuencia temporal que para mí es bastante clara, que también es una obviedad. Es la mega devaluación de fines del 2023, la destrucción del empleo formal en el 2024 y en el 2025, y este pico de trabajadores de plataformas que tenemos actualmente y que podemos corroborar a finales del 2025. Es más, incluso para quienes tienen un empleo formal, la destrucción del poder adquisitivo del salario lo que hizo fue acelerar el ingreso a las plataformas a tiempo parcial. Por eso es que se estima que el 75% de los trabajadores de plataformas son trabajadores a tiempo parcial, que en realidad lo que están haciendo es justamente pluriempleo para poder llegar a cubrir una canasta básica. La verdad es que yo esto lo veo cotidianamente en la universidad, en donde los trabajadores universitarios, los docentes, los no docentes, los investigadores, hemos perdido el 50% del poder adquisitivo del salario, y ahí es como, la verdad que muchos compañeros y compañeras de trabajo lo que hacen es sobrecargarse de cargos docentes o sumarse al trabajo de plataforma, en cualquiera de estos casos, ¿no? Alcanzando jornadas totalmente extenuantes. Pero además, básicamente lo que nos está diciendo esa estadística es que al tipo que en el 2023 los Rappi le llevaban la pizza, hoy está pedaleando al lado de ellos. Exactamente, tal cual. Por eso es que la verdad es que de alguna manera, entre comillas, venir a legalizar la precariedad del trabajo de plataformas, lo que va a hacer en la ciudad de Buenos Aires es precarizar aún más a la clase media baja y a los jóvenes fundamentalmente de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, incrementando la desigualdad y la pobreza estructural de la ciudad más rica del país. Pero yo creo que uno de los aspectos más trascendentales que tiene esta reforma tiene que ver con el título 3, en donde lo que hace es ratificar el convenio de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la ciudad. ¿Qué significa esto? Significa que entonces la ciudad va a tener un fuero laboral propio. En febrero se firmó un convenio entre el jefe de Gabinete Nacional y el ministro de Justicia porteño. ¿Qué estableció este convenio? Que la ciudad va a tener como competencia todos los conflictos vinculados al mundo del trabajo. Por otro lado, la justicia nacional, el fuero laboral nacional, en realidad no va a disolverse por completo, sino que va a ser una especie de fuero residual en donde aquellos casos que están tramitando van a continuar tramitando, pero por supuesto que no van a recibir nuevos expedientes. Y la ciudad va a constituir su propio fuero laboral, designando nuevos jueces bajo justamente la órbita del Consejo de la Magistratura porteño. Así que agarrarse, ¿no? Muy fuerte. Bueno, desde el gremio judicial, la verdad es que no solamente temen por los puestos y la estabilidad laboral, sino que también por la pérdida de derechos adquiridos y algo muy importante, temen por el desguace de una estructura judicial súper especializada, ¿no? Y frente a los argumentos de que el fuero laboral nacional es muy lento, bueno, lo cierto es que el Poder Ejecutivo está manteniendo vacante el 50% de los juzgados. Bien, hay otro tema también muy importante vinculado a la conflictividad en la ciudad de Buenos Aires, que es que esta reforma laboral intenta impedir el derecho a huelga. De esto también se conversó y se habló mucho, porque lo que hace es establecer actividades esenciales y trascendentales. Bueno, en el caso de las esenciales, establece una cobertura mínima del 75%, ahí incluye todos los servicios de salud, el transporte de agua, gas, combustible, educación en todos sus niveles y tráfico aéreo.
Y luego están los servicios trascendentales, que tienen que tener una cobertura del 50%, y ahí aparece transporte de pasajeros, colectivos, subtes, industria de alimentos, servicios bancarios y financieros, hotelería y gastronomía. La verdad que esto de ser trascendentales, la hotelería y la gastronomía, llama un poco la atención. Pero claro, esto desde ya que impacta en la organización gremial de las y los trabajadores, limita el derecho a huelga, y acá estamos hablando de gremios muy importantes de la ciudad de Buenos Aires, con los que estamos colisionando. Por ejemplo, los metrodelegados, el gremio que corresponde, ¿no?, a el subte. Por ejemplo, la Asociación de Médicos Municipales, que, entre otras cosas, lo que están exigiendo es, nos tenemos que trabajar como esenciales, pero nos pagan como administrativos a muchos trabajadores de la salud. Gremios como UTE o ADEMIS, ¿no?, vinculados a la educación. Por eso es que no solamente esta reforma no va a resolver el problema estructural de desocupación en la ciudad de Buenos Aires, la brecha de desigualdad por género, la desigualdad norte-sur en términos de calidad y de empleo, sino que además no va a poder resolver lo que sucede con los trabajadores de plataforma, que es un problema central de la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, y lo que va a generar es muchísima conflictividad en este concepto de plantear actividades esenciales y trascendentales y limitar el derecho a huelga, sin olvidarnos de la transferencia del fuero laboral con todo lo que eso implica. Excelente. Bueno, escuchamos la columna semanal de Eva Kutsovitis en La Vuelta Completa, 19, casi 59 minutos. Última chance. ¿Quedó algo para comentar? Nos quedó que están cerrando 50 kioscos por día. Nosotros estuvimos buscando una nota con respecto a ese tema. Hablamos de kioscos de golosinas, ¿sí? Fíjense la magnitud de la crisis, que ni golosinas se venden, que antes esto era costumbre, pasar, ¿no, Eva? Totalmente. Pasar por el kiosco, comprar un chocolate, yo como hija volver. De kiosquera, y que he sido kiosquera en mi juventud, tal cual, era pasar y comprarte un chocolate, comprar una galletita, comprar una gaseosa. A mí me pasaba cuando mis hijos eran chicos, y bueno, el salía del trabajo, o el salir del trabajo, llegar con algo. Claro, le llevaba un chocolatito. Y llevar algo. Sí, tal cual. Bueno, o algo que no caramelos y eso, porque nunca me gustó darles caramelos, pero sí chocolate. Les compraba chocolate. Y ahora es prohibitivo comprar un chocolate. Menos de 2 lucas, de lo que me dan, no bajo un chocolate. Claro, los alfajores, todo eso está carísimo. Bueno, no se vende. ¿Una buena? ¿Una buena tenés? Sí, dale, vamos con la buena para cerrar. La justicia laboral ordenó suspender los sumarios contra los trabajadores del Hospital Garrahan, y por lo tanto se suspenden los despidos que estos había hasta el sumarios momento. eran también contra trabajadores que están sindicalizados y que habían sido acusados por su actividad gremial. Exacto, fue el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 32. ¿Ven por qué quieren sacar la justicia federal? Juzgado Nacional, por eso quieren transferir la justicia laboral nacional a la ciudad y crear fueros, por supuesto, antiderechos para las y los trabajadores. Exactamente. Excelente, hemos llegado al final de esta vuelta de martes. Muchísimas gracias, Eva, por todo, por la columna de hoy y por tu participación en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme, enorme, enorme a todas, a todos. Te queremos, Evita. Yo los quiero un montón. Te queremos un montón. Bueno, nos despedimos. Quédense con Sandra Russo y Juve Limón. Hasta mañana. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria.
Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En tiempos difíciles, regálese una radio. Para descartar esta sensación de perderlo todo. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas